Ok. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar parte de esta sesión que es la continuidad del diseño curricular. La semana pasada estuvimos trabajando con el diseño curricular de Tyler y hoy nos toca hacer referencia al diseño curricular de Hilda Taba. Hay una característica peculiar de ella que es contemporánea también de Tyler y que curiosamente en el diseño de su propuesta hay una variante muy significativa que la vamos a ver en la presentación que les voy a compartir ahora. Sin embargo, quiero hacer énfasis que algo que resalta mucho del diseño curricular de Hilda es el que ella se centra en la cultura y en el contexto y hace referencia a la visión presente y hacia el futuro, que en algún momento dado nosotros tenemos que contemplar, sobre todo cuando estamos frente a aula. En alguna experiencia hablaba yo con un grupo de pedagogía y, y la tarea consistía en diseñar cómo se veían a futuro como docentes, ¿no? Y fue muy curioso el resultado, porque muchas de ellas hacían remembranza de los maestros, obviamente, que tuvieron en el inter de su formación, y lo curioso es que manifestaban que les gustaría tener las mismas características, ¿no? Entonces les lancé una pregunta y les decía, ¿acaso creen ustedes que la demanda que van a tener las próximas generaciones son las mismas que tienen ustedes ahora? Y entonces, por consecuencia, eso a que las lleva a generar esa reflexión y entender que lo que tú puedes diseñar dentro de tu planificación tiene que estar apegado a las necesidades contextuales de tus nuevas generaciones, ¿no? Si nosotros hacemos un recorrido de las diferentes generaciones y preguntamos, no sé, por ejemplo, al abuelo o a nuestros papás, nos vamos a dar cuenta que el sistema de educación que recibieron fue completamente distinto, ¿no? De brincar de una educación completamente tradicionalista, conductual, a lo mejor experimentar ese cambio constructivista y sociocultural, ¿no? La cuestión de hablar de competencias, que en algún momento dado también resulta ahí medio tedioso porque muchos a veces no logramos entenderlo, ¿ok? Voy a compartirles una presentación y vamos a ver estas características que refiere al diseño curricular de Hilda Taba, ¿ok? Bueno, entonces, pues dentro de la propuesta o modelo de Hilda, se dice que se basa en el libro que ella escribe en 1962 y que representa una continuación del trabajo de Ralph Tyler, ¿no? Por eso hago mención de que tiene una influencia y en cuestión contemporánea a ciertos aspectos. Introduce así un sustento de la planificación curricular y la noción del diagnóstico de las necesidades sociales. ¿Esto qué quiere decir, no? Y creo que ustedes en algún momento lo han estado experimentando cuando entramos ya en este proceso de un nivel superior y cuando empezamos a trabajar con ciertos grupos, el generar de manera previa siempre un diagnóstico de nuestro grupo. Y el diagnóstico de nuestro grupo pues, nos va a permitir detectar cuáles son la situación social de aprendizaje que pueden manifestar cada uno de ellos. Podemos detectar cuál es el contexto social, cuál es la situación inclusive en la que está viviendo. Entonces, eso es muy importante para nosotros para poder generar pues nuestras planificaciones y cubrir también las metas de aprendizaje que en su momento los alumnos pueden tener, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque obviamente el contexto de cada uno de nosotros es distinto, por consecuencia la demanda de conocimiento también lo es. Y entonces ahí es cuando empieza esta jugada de docente de cómo tengo que diseñar ese ambiente de aprendizaje, cómo voy a hacer la selección de los contenidos y todo esto tiene que ver con la construcción de objetivos, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver una arista del modelo curricular de ILA. ¿Cuáles son las características del modelo curricular? Ella hace referencia de una estructura funcionalista, que esto tiene que ver con el análisis macrosociológico, ver la manera en cómo está construida la sociedad, contemplar los aspectos culturales, ¿sí? Y de costumbres que pueden tener los individuos. Nos dice la educación como transmisora y reproductora de la cultura, como instrumento de cambio de la cultura y de desarrollo del individuo. Es la inserción en la sociedad. Y a veces muchos docentes pueden tener esa filosofía, ¿no? De ser autoritarios. Posicionémonos en un paradigma tradicional, ¿no? Donde el docente antiguamente era la autoridad
máxima dentro de aula y lo que el docente dijera, eso es lo que se tenía que hacer. No había esa libertad para que el alumno en su momento pudiera entrar en un proceso de experimentar, ¿no? Desarrollar una autorregulación y, ¿por qué no?, lograr una metacognición. Dice, propio para una sociedad uniforme y democrática, no contempla la existencia de otras culturas y está en contra de los regímenes socialistas. Si nosotros analizamos la historia de la educación en México, podemos encontrar muchos baches, sin embargo también existe la posibilidad de reconocer algunos trampolines, ¿no? Que es la apertura que a lo mejor algunas instituciones se han dado para mejorar precisamente la calidad de enseñanza-aprendizaje dentro de las instituciones. Hay escuelas que pueden ser muy tradicionalistas, no quiero generalizar, pero que a veces pueden estar combinadas con un rubro también en un sector por cuestión cultural. Por dar un ejemplo, una escuela con un enfoque religioso, no espiritual, sino religioso, ¿no? Que en la formación puede ser muy cuadrada. Hay una escuela muy conocida por Cuautla, voy a omitir los nombres, en el que su sistema de enseñanza es muy cuadrado. Entonces no hay una apertura como tal en una libertad de cátedra, por ejemplo. Los contenidos se plasman tal cual como la institución los aprueba. Por consecuencia, disminuye la posibilidad de que el alumno desarrolle precisamente el socializar con los contenidos y ampliar también ese aspecto de su cultura. El punto no es suprimir la cultura del individuo, sino ampliarla, ¿ok? Vamos a ver, dice, la evaluación constituye una empresa más amplia que la de someter a los estudiantes a test y a calificaciones. Este proceso contempla 4 aspectos del hecho educativo, que es la clarificación de los objetivos, ¿no? ¿Se acuerdan que hacíamos una referencia con Tyler, ¿no? Que él contemplaba de importancia la cuestión de la evaluación, pero que más allá de asignar una cuestión cuantitativa al alumno, era llevar al alumno a generar una conciencia de dónde era vulnerable, ¿no? Y modificar también ese paradigma de la evaluación que produce terror, ¿no? Al alumno, el pensar que está siendo evaluado, ¿no? Ok, entonces el punto número 1 dice clarificar los objetivos. 2 dice desarrollar y emplearlas de diversa manera de obtener evidencia acerca de los cambios que se producen en los estudiantes. Entonces acuérdense que un reflejo de que el alumno aprendió se ve manifestado en el comportamiento, ¿sí? Esa es una señal muy marcada y de hecho podemos verlo después en aspectos de la evaluación en cuestión de actitudinal, ¿no? En la arista procedimental. Ahí se puede reflejar. El 3 dice medios apropiados para sintetizar e interpretar esa evidencia. Dice empleo de la información obtenida acerca del progreso de los alumnos con el objeto de mejorar el currículum, la enseñanza y la orientación. Y obviamente nosotros tenemos que contemplar que conforme avanza el tiempo, la situación social, la situación política, económica y demás, son aspectos que nosotros también tenemos que contemplar, ¿no? ¿Por qué? Porque eso se ve reflejado sobre todo en la situación social de aprendizaje del alumno y puede repercutir mucho en su zona de desarrollo próximo. Ok, vamos a ver. Entonces, dentro de la propuesta curricular de Hilda Taba, menciona lo siguiente. Dice, es la organización por materias, consiste en seguir una lógica de la disciplina pertinente, ¿no? Que en realidad lo que se vaya a considerar dentro de la construcción de los contenidos lleve al alumno no solo a construir mapas, no solo construir, perdón, puentes cognitivos, sino que en realidad el alumno vea que los contenidos tienen una utilidad dentro de su entorno social, ¿no? Acuérdense que muchos podemos decir, ¿y para qué me sirven ese tipo de conocimientos, no? Entonces, darle al alumno precisamente esa razón de por qué vale la pena cada una de las selecciones de los contenidos. Dice el currículum de los grandes temas generales, combinación de algunos campos específicos dentro de ramas más amplias. El currículum basado en los procesos sociales y las funciones vitales es intento para proporcionar una relación sistematizada entre su contenido y la vida, ¿no? Que es lo que les acabo de referir. Dice el currículum activo experimental, el fundamento es que la gente aprenda solo aquello que experimenta. Entonces, recordarán ustedes la historia de Anita
en el preescolar, ¿no? Donde cuando llega en su primer día, la docente le dice, hoy vamos a dibujar una manzana, y entonces Anita dibuja una manzana y curiosamente su manzana es de color azul. El docente regresa con una actitud un tanto tradicionalista y conductual y le dice a Anita, Anita, tu manzana no está bien hecha, las manzanas no son azules. Así es que borra eso y empieza de nuevo y las manzanas son rojas. Entonces Anita lo que hace es dibujar la manzana de color rojo, ¿no? Y conforme siguen avanzando dentro de su experiencia, pues Anita empieza a adquirir la información que el docente empieza a inducir sobre ella. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, Anita por necesidad se ve obligada a cambiar de institución y curiosamente la institución en la que llega, el paradigma, el enfoque educativo es completamente distinto. Entonces la docente le dice, Anita, puedes dibujar una manzana. Y curiosamente, Anita dibujó una manzana roja, pero algo que le llamó mucho la atención a la docente fueron las características que tenía en su detalle y el diseño, la forma en que Anita lo estaba haciendo. Sin embargo, eso le permitió a la docente ver que Anita no estaba de acuerdo, que manifestaba una resistencia en algún momento dado en la expresión de sus emociones y sentimientos, ¿no? Entonces, cuando la docente se acerca, le pregunta a Anita, ¿por qué hayas dibujado la manzana de esa manera? Y Anita le dijo, maestra, ¿acaso no sabe que las manzanas son rojas? Y la maestra le dice, ah, sí, las manzanas son rojas. Y la maestra le dice, oye, ¿y a ti qué tipo de manzanas te gusta? Y Anita se quedó pensando. Y entonces la maestra solo le dijo, Anita, dibuja la manzana que a ti te gusta, ¿no? Dibuja la manzana que tú consideres perfecta. Entonces Anita se dio la tarea de dibujar su manzana y ¿qué pasó? Anita retomó de acuerdo a su zona de desarrollo próximo y de acuerdo a su situación social de aprendizaje, y ella retomó y volvió a pintar sus manzanas azules, ¿no? Obviamente la docente cuando vio que Anita había plasmado, que había proyectado la manzana de esa manera, solo reconoció su habilidad y le dijo que lo había hecho muy bien, ¿no? Sin embargo, también le preguntó por qué la había desarrollado de esa manera. Y entonces Anita empezó a manifestar una historia que tenía que ver con situaciones emocionales y que le recordaban a un familiar, ¿no? Que en este tenor pues era la abuela. Entonces había un cierto significado también para ella y la manera de ver el conocimiento era distinto. Después Anita se dio cuenta que las manzanas ciertamente eran rojas, que existían manzanas amarillas, pero que ella también podía utilizar una manzana azul. Ok, vale. ¿Cuáles son los elementos que Hilda Taba contempla dentro de su diseño curricular? Bueno, en primera instancia está el diagnóstico de necesidades, que es lo que yo les mencionaba al inicio de esta sesión. Eh, la otra es el planteamiento de los objetivos, o sea, ver la manera, o sea, qué es lo que pretendemos, tanto como meta y poder hacer precisamente una selección de contenidos que forma el paso número 3 de acuerdo al modelo curricular de ella. Después hace referencia a la selección de las actividades de aprendizaje, o sea, el cómo vamos a lograr alcanzar esos objetivos. Está la sistematización de contenidos, la organización de actividades de aprendizaje que tiene que ver con la construcción de nuestra planificación. ¿Okay? Y por último está el aspecto de la evaluación o seguimiento. Vamos a verlo de manera más detallada. ¿Ok? Entonces vamos a ver estos dos elementos. ¿Ok? Dice, ay, se movió. Y se refiere a las bases para la elaboración del currículo relacionado a los requerimientos de la sociedad y el individuo de la escuela. ¿Se acuerdan de la historia que les conté en el sexenio de Vicente Fox, ¿no? Que cuando se hizo una campaña de equipemos los laboratorios de cómputo, el señor se le ocurrió equipar un laboratorio de cómputo, pero en la sierra, ¿no? Y curiosamente la sierra no contaba ni con internet ni con electricidad, ¿no? Entonces es importante contemplar que todo lo que se vaya a trabajar dentro de un sector, contemplar la cuestión cultural y política, económica que pueda tener el lugar. Dice las funciones de la escuela en la sociedad y la cultura. Dice los procesos del desarrollo y aprendizaje del alumno y la naturaleza del conocimiento. Refiere los elementos y las fases para elaborar y desarrollar el currículum. Bueno, y aquí volvemos al diagnóstico de las necesidades que puede tener cada uno de los alumnos
Ciertamente pueden existir grupos que son demasiado numerosos, ¿no? Y a veces uno se atreve a decir, ¿cómo es posible que yo pueda generar un diagnóstico de manera individual, no por cada alumno? No, obviamente, bueno, cuando los grupos son pequeños podemos alcanzarlo, pero cuando los grupos son demasiado elevados tenemos que construir metas grupales. Y entonces esto lo podemos generar a partir de qué? De preguntar a los alumnos, ¿no? ¿Qué es lo que esperan aprender? Si existe un conocimiento previo de... Y entonces podemos llevar un conteo, ¿no? Un punteo inclusive de cuáles son esas propuestas que tienen los alumnos y podemos construir metas grupales, ¿ok? Pero esto todo es a través precisamente del diseño de un diagnóstico de grupo. Podemos formular los objetivos y obviamente eso parte del diagnóstico que también nosotros construimos, ¿no? De cómo vamos a alcanzar o qué es lo que pretendemos alcanzar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hacer obviamente la selección de los contenidos, que también es recomendable que los contenidos estén contextualizados con nuestra zona geográfica, con el paradigma inclusive también de una institución, ¿no? Por ejemplo, en Alianza, el modelo pedagógico que se utiliza ahí es sociocrítico, ¿no? Que el propósito es que el alumno desarrolle esta habilidad de la reflexión, el análisis y sea más crítico. Y obviamente tiene que ver también con las especialidades, ¿no? Las disciplinas que se están manejando dentro de la misma institución. Se tienen que organizar los contenidos, hacer una selección de las experiencias del aprendizaje. O sea, ¿qué esperamos que el alumno genere en sí mismo a partir de que recibe esa luz de conocimiento? Okay. Y hay un punto muy interesante, sobre todo en esta arista de la educación superior, en el que se promueve más la arista de la autoevaluación y una coevaluación, en el que el alumno tiene esa libertad de participar y el papel que tenemos nosotros los docentes es más de facilitador, ¿no? Ya no es como esa imagen de Jack el Destripador en el que se cuestiona y que parece ser que en su momento está interrogando al alumno, ¿no? Por consecuencia, si nosotros analizamos ese tipo de actitud de un docente frente a un grupo, pues obviamente va a generar una reacción contraria hacia el alumno en el que puede sentirse agredido, ¿no? Y obviamente, ¿cuál es la cuestión psicológica, no? Que te entorpece, te pones nervioso y por consecuencia, si el sistema de aprendizaje que tú decidiste tomar en ese momento fue memorístico, ¿qué va a pasar con la memoria, no? Se duerme, ¿no? Y olvidamos muchas cuestiones. Entonces, a partir de experimentar los conocimientos a través em, de una experiencia, de generar ese ambiente de aprendizaje, podemos alcanzar que el alumno alcance un aprendizaje significativo también. Ok. Este es muy similar. Ok, entonces, de hecho, Hilda Taba hacía referencia de esto, o sea, que tenemos que contemplar las diferencias en el estilo de vida familiar que puede tener cada uno de ellos. Por ejemplo, ustedes que están en el sector de la psicología educativa, es generar esa comprensión y hasta cierto punto esa empatía de entender que muchos alumnos pueden estar viviendo en una situación de conflicto, de agresión, de pobreza, ¿no? Y que el hecho de estar en una determinada situación afecta por consecuencia el aprendizaje, ¿no? Porque muchas veces los puede llevar a un abandono escolar. Contemplar las diferencias en el estilo de vida de las comunidades quiere decir que no todos nuestros alumnos pueden tener la misma posibilidad, por ejemplo, a un acceso de las TICs, ¿no? Habrá chicos que a lo mejor puedan tener computadora, otros que no, ¿no? Y creo que es algo que hemos estado experimentando, sobre todo durante el próximo, casi ya 2 años, ¿no? Con la cuestión de la pandemia. Y obviamente con el desconocimiento que muchas veces podemos tener en cuestión de la cultura, ¿no? De nuestra historia, inclusive. Ok. Pero vamos a ver cuáles son las ventajas.
Bueno, las ventajas principales es que nos permite la integración de las materias. Si lo entendemos de otra manera, podríamos reflejar la transversalidad en la cuestión de los contenidos, que nos permite obviamente el planificar el aprendizaje y los aprendizajes esperados también. O sea, qué es lo que esperamos que el alumno obtenga a través de la clase que nosotros podemos tener ya programada, ¿no? Y otro aspecto muy interesante es lo de los vínculos teóricos y prácticos, ¿no? Eh, yo recuerdo que dentro de mi formación profesional, obviamente los contenidos estaban más enfocados en el de que tienes que memorizar qué dijo fulano de tal, ¿no? Tener conocimiento, la cuestión de siempre sustentar tu pensamiento como tal, ¿no? Y en este tenor lo que se busca es de que el alumno experimente precisamente las teorías como tal, ¿no? Entonces, eso permite que el alumno expanda también su cultura. Acuérdense que el propósito no es quitar o limitar su cultura, sino ampliarla. Ok, ¿cuáles son las desventajas? Bueno, ya había mencionado esta arista, ¿no? Los aprendizajes memorísticos, los objetivos conductuales que son medibles. En síntesis, la organización por materias no lleva a satisfacer tres cuestiones básicas relacionadas con la organización del currículo. Ok, pero considero que este es uno de los aspectos más importantes que puede tener el diseño curricular de Hilda, porque curiosamente está direccionado al modelo por competencias, ¿no? Y entonces, ¿a qué nos refiere este enfoque educativo? Bueno, pues debemos contemplar la cuestión de los pilares, ¿no? Que es el saber hacer, el saber ser y que demanda la sociedad actual, ¿no? Es el modelo educativo por competencias, persigue así una convergencia entre los campos social, afectivo, las habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales, motoras del individuo, lo que significa que el aprendizaje debe potenciar una integración de las disciplinas del conocimiento. Ok, entonces, les voy a pedir que de la misma manera en que construyeron su cuadro informativo de Tyler, hagan exactamente lo mismo con el contenido de Hilda Taba y les comparto el libro que les hacía referencia, que es la elaboración del currículum, porque para la construcción del cuadro comparativo que vamos a hacer para la segunda evaluación, estoy segura que les va a servir demasiado, ¿ok? Como referencia. Bueno, dejo de compartir. Y pues no me queda nada más que decirles que nos vemos la próxima sesión. Vamos a ver a Díaz Barriga. Entonces igual si ustedes encuentran información en referencia a, pues vayan buscándola también, hagan una pequeña lectura y nos vemos la próxima sesión. Cuídense mucho.